Seguimos a la Tucumana, 9 de la mañana, 16 minutos, juntos hacemos la Tucumanidad hecha radio. El día después de lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, muchas repercusiones en lo político, en lo económico lo vamos a ver, pero el análisis de los que saben. En este caso vamos a hablar con Javier Guío, que es licenciado en Ciencias Políticas, a quien le damos la bienvenida a la mañana de la Tucumana. ¿Cómo te va, Javier? Un gusto saludarte. Somos el equipo de la Tucumana. Ana, mi nombre. Buen día, bienvenido. Buen día, Ana. Buen día, Gabriel. Franco también lo tenemos acá. A todo el equipo. Franco, un gusto estar con ustedes y con su audiencia. Bueno, ¿cómo? A ver, uno imagina que son muchas lecturas que uno puede hacer luego de lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, luego de lo que decían los más destacados encuestadores, lo que decían cada uno de los partidos. ¿Cómo lo ven ustedes, los que están en esto, los que analizan todo lo que ha sucedido desde el punto de vista político? Bueno, claramente, como bien decís, Ana, los análisis son variados, tienen que ver mucho no solamente con lo electoral, sino también con los escenarios que comienzan a abrirse a partir de los resultados de estas elecciones en la provincia de Buenos Aires. Desde lo estrictamente politológico, uno tiene que hacer los análisis comparativos con elecciones que tienen una vinculación, es decir, con elecciones legislativas provinciales. Sería un error tratar de analizarlo o compararlos con elecciones generales donde gobernadores e intendentes se juegan mucho porque se están jugando su acceso a ocupar los cargos públicos. En estas elecciones intermedias legislativas hay que compararla con otras elecciones intermedias legislativas y por ahí se escuchó mucho de que el porcentaje de participación fue bajo, fue de un 63%, pero si comparamos con elecciones anteriores en provincia de Buenos Aires, bueno, pues claramente está dentro de la media, porque en las elecciones intermedias para cargos legislativos en provincia de Buenos Aires el porcentaje de participación siempre estuvo entre un 63, 65, en la mejor elección en un 68%, es decir, está dentro del promedio, ¿no? La diferencia con otras elecciones legislativas en provincia de Buenos Aires tiene que ver con qué es lo que se estaba jugando cada uno de los intendentes y qué es lo que se estaba jugando el gobernador en este sentido, jugando tanto desde lo interno como desde lo externo, ¿no? Digo, internamente dentro de Fuerza Patria estaba jugándose una pulseada muy importante con un sector importante del justicialismo que forma parte dentro de esta alianza o de esta coalición, y donde tanto el kirchnerismo más puro, la cámpora, venían remarcando que había sido un error el desdoblamiento y que por lo tanto el error o las consecuencias del desdoblamiento iban a recaer sobre Axel Kicillof. Claro. Bueno, en ese sentido tenía un frente abierto muy importante y demostrar que no había sido un error implicaba no solamente buscar el apoyo en los gobernadores, sino también buscar el apoyo en todo el arco político que forma parte de la coalición de esta alianza, pero que no son parte del kirchnerismo más duro, ¿no? Y por el otro lado, hacia afuera, estaba un gobierno que buscaba nacionalizar las elecciones, que creo que con la conformación de los candidatos termina subestimando a la estructura partidaria territorial, como lo hizo en otras provincias también. Y salvo lo que sucedió en Capital Federal, donde hubo un triunfo muy contundente, creo que ese fue el espejismo que le transmitió la confianza como para terminar intentando armar un purismo partidario y dejar de lado a socios territoriales que hubiesen sido muy importantes para la Libertad Avanza, no solamente en cuanto a intendentes, sino también en cuanto a concejales, legisladores, pensar en el PRO y pensar en la Unión Cívica Radical como aliados estratégicos para lo territorial, partidos que ya tienen experiencia electoral y que tienen una trayectoria electoral y un conocimiento del territorio que quizás a la Libertad Avanza en este proceso de construcción de su espacio le está faltando. Entonces, bueno, a partir de eso seguramente los resultados hoy por hoy marcan el error que fue intentar sostener ese purismo que no le viene dando resultado
salvo en Capital Federal, Claro. no le viene dando resultado en ninguna elección intermedia a lo largo del 2025. Y justamente también las elecciones de Capital Federal fueron el 18 de mayo, ¿no? Prácticamente 4 meses. Yo tengo la sensación de que el gobierno se desangra en cuanto a la intención de votos y que también tiene que ver justamente con el avance del tiempo, el hecho de que cada vez le vaya peor, ¿no? Digo, en mayo era otra la imagen del gobierno, cuando ganó en Capital. Era completamente diferente el panorama. Yo no sé si eso también lo analizan así ustedes de su expertise, de que a medida que ha ido transcurriendo los meses, el gobierno ha ido perdiendo intención de voto, independientemente de las diferencias que pueda haber entre un distrito u otro. Sí, claramente tiene mucho que ver el desgaste de la gestión, ¿no? Digo, uno cuando analiza los resultados electorales, analiza una serie de variables que tienen que ver no solamente con la estrategia electoral, sino que también tiene que ver con variables externas que terminan influyendo en esa estrategia electoral. Yo puedo tener la estrategia más brillante, pero si hay variables externas que terminan influyendo negativamente, voy a terminar haciendo una elección mediocre o mala, y por lo contrario puedo hacer una elección muy buena a pesar de no tener una gran estrategia electoral. Creo que la estrategia electoral elegida por La Libertad Avanza no fue una buena estrategia electoral, y el contexto de gestión, de desgaste del gobierno y de mediatización de los problemas que viene teniendo, claramente no lo terminan ayudando para este resultado, que es un muy fuerte golpe, porque se lo expone mucho al presidente, se lo manda al cierre de un acto partidario, se busca que el sello sea el candidato y no la persona. Entonces, del otro lado tenés a una vicegobernadora como Verónica Magario, con una muy buena imagen en provincia de Buenos Aires, con una muy buena imagen en la tercera sección, que tiene un know-how del territorio y de la cuestión política y de la cuestión social muy grande, donde la visibilización es la candidata, y por el otro lado se intenta imponer un sello, y un sello que expone al presidente a una gloria muy importante si termina ganando o haciendo una buena elección, o una derrota muy potente, como es lo que sucedió, si es que termina haciendo una mala elección. Entonces la estrategia por ahí no fue buena, el contexto no fue bueno, y claramente este desgaste que viene teniendo el gobierno por errores propios, por errores forzados y por errores no forzados, termina generando una consecuencia donde hoy estamos esperando la apertura de los mercados para ver cómo reaccionan los mercados. Estamos esperando para ver cuáles van a ser las estrategias. Hoy hay una reunión de gabinete, estamos esperando para ver cuáles van a ser la estrategia del gobierno, para ver cómo recepta esta derrota internamente, y si hay a partir de esto una reestructuración del gobierno. Y seguramente también vamos a esperar a ver qué es lo que va a hacer el gobierno con respecto al diálogo con los gobernadores, porque en definitiva son los gobernadores los que dan la gobernabilidad. El gobierno nacional, desde el inicio de su gestión, delegó en los gobernadores la solución o la resolución de los problemas sociales, la resolución de la economía, de la salud, de la seguridad, y un gobierno como muy pensando solamente en la macroeconomía y en la resolución de la macroeconomía. Entonces, a partir de ellos, los gobernadores son los que tienen que dar esa gobernabilidad, y por lo tanto, si el gobierno se termina peleando con los gobernadores, pues no es muy probable que no espere nada bueno en ese sentido. Por lo tanto, creemos que los gobernadores, que tiene que abrirse una instancia nuevamente de diálogo con los gobernadores, de negociación en el sentido de volver a generar esa confianza, ese vínculo y esa postura de volver a ayudar a las provincias para el normal desarrollo de la resolución de los problemas del día a día que tiene la gente. Hoy el jefe de gabinete, Guillermo Franco, dijo: la macroeconomía no impacta en el día a día de la gente, y en eso tiene mucha razón. Me parece que el gobierno, si quiere llegar a octubre de manera competitiva, tiene que pensar en resolver los problemas cotidianos de la ciudadanía. ¿Y cómo hace para volver a pactar con los gobernadores con los cuales va a competir en 50 días en las elecciones, ¿no? Ese es el tema también, porque contra todos los gobernadores, abriendo su propio
partido en cada una de las provincias no ha hecho otra cosa que ir a competirles, y de visitante y con toda esa historia, ¿no? Digo, es difícil que ahora logre justamente pactar con sus contrincantes políticos. De acá hasta octubre, por lo menos yo lo veo bastante difícil, no sé cómo lo ve usted. No, es que claramente la estrategia implementada en el cierre de las listas no fue la ideal. Digo, cuando uno piensa en una estrategia electoral, piensa en maximizar las potencialidades y minimizar los posibles errores. Entonces, hoy sostener ese purismo en el cierre de la lista puso al gobierno nacional en una situación en la cual compite directamente con los gobernadores, ¿no? Me parece en ese sentido que hoy los gobernadores van a salir no solamente a demostrar su poder territorial, sino también la conformación de provincias unidas con gobernadores con mucho peso específico, con gobernadores jóvenes pero con experiencia de gestión, como Nacho Torres, como Yarlora, como Puyaro, digo, gobernadores que hoy tienen un peso importante y que pareciera ser que se vuelve a reflotar esto de la Liga de Gobernadores, donde algunos gobernadores dialoguistas están esperando a ver qué es lo que va a suceder para acercarse más o vincularse más a estas provincias unidas, a este sector de provincias unidas. Y bueno, me parece que en ese sentido la estrategia del gobierno tendría que ser apelar nuevamente a la institucionalidad que no se tiene que perder en ningún momento, porque más allá de las contiendas electorales y más allá de la pirotecnia electoral que se va a producir en cada una de las provincias, la institucionalidad tiene que primar permanentemente. Ahora, claramente la única herramienta de negociación que los gobernadores ven de cara al 27, no digo del 26, sino el día posterior a las elecciones, al 27 de octubre, es tener diputados y senadores en las provincias donde se eligen senadores que permitan esa negociación en el Congreso, ya que desde lo institucional no hay canales de diálogo. Bueno, esos son los canales de diálogo que el gobierno tiene que abrir para no tener que estar pendiente y con altos costos al momento de negociar una ley. Javier, ¿qué lectura crees vos que se está haciendo o que se debe hacer de los resultados de estas elecciones dentro del peronismo? Ya lo quiero circunscribir al peronismo, porque algunos análisis dicen el gran ganador fue Axel Kicillof. Viste que él fue duramente cuestionado, ninguneado incluso por sectores del ala más kirchnerista, más cercanas a Cristina, y él con esa cautela ahora tiene unos resultados que parecieran que los impulsan hacia 2027 como un presidenciable, y además le dan músculo político. Respecto a su relación de idas y vueltas con Cristina Kirchner y con Máximo, con la Cámpora, ¿cómo queda parado ahora Axel? ¿Cómo queda parado Máximo? ¿Cómo queda parada Cristina? ¿Qué nos dicen estas elecciones dentro del peronismo? Bueno, hoy me parece que el espacio del peronismo está conformado por... a ver, necesito hacer una regresión para poder explicar lo que tengo que explicar ahora. Sí, adelante. Hasta el año 2023, la lógica de los partidos eran lógicas de coaliciones. En el 2023, Milei rompe con esa lógica de coaliciones para volver a la idea de un partido tradicional, por eso es que intenta imponer el purismo partidario en cada uno de los territorios donde pone el sello de La Libertad Avanza. Esas coaliciones están formadas por partidos centrales y por partidos satélites. Dentro del peronismo, los partidos centrales estaban liderados por Massa, por Cristina y por los gobernadores, el PJ tradicional, ¿no? Entonces, en ese sentido, hoy ese proceso de reconfiguración de los partidos, de esas coaliciones en alianzas electorales o en alianzas electorales principalmente, muestran nuevamente líderes. Digo, hoy el abrazo ayer de Massa con Axel Kicillof, sí. La postura de Cristina festejando desde el balcón con una gran parte del kirchnerismo festejando el triunfo de Buenos Aires. El silencio de Máximo con la Cámpora, bueno, hacen prever de que hay un proceso de reacomodamiento interno dentro de esta alianza electoral
de cara no solamente a octubre, sino de cara a las presidenciales del 2027. Estos actores que antes eran actores centrales dentro de una coalición, hoy están en igualdad de fuerzas y creo que Axel Kicillof logra demostrar que está en igualdad de fuerza con presidenciables como Massa, en igualdad de condiciones con parte del kirchnerismo, siendo que el kirchnerismo hoy tiene una líder indiscutible que es Cristina principalmente, y también los gobernadores que hoy se muestran del lado de Axel y dicen, bueno, tenemos un poder territorial, tenemos capacidad de influir en las elecciones, tenemos capacidad de llevar a ser competitiva una alianza, y en ese sentido creo que hay un proceso de discusión interna que comienza a partir de ahora, que las elecciones de octubre van a fortalecer o van a seguir fortaleciendo ese proceso de discusión, y que el próximo 2026 y los primeros 5 meses del 2027 van a ser un proceso de renegociación muy dura, no solamente para ver quiénes son los candidatos, sino también para ver cómo se van a conformar las listas en cada una de las provincias. Claro. Y yo no dejaría de lado a Verónica Magario. Verónica Magario, una mujer que viene transitando, que viene construyendo su imagen política a base de gestión, a base de buena gestión, a base de acuerdos, una mujer muy respetada dentro del espacio político del peronismo y que supo capitalizar cada uno de los momentos que tuvo, incluso ahora se erige como, me parece a mí, una de las grandes ganadoras en estas elecciones, claro. Claramente con Kicillof a la cabeza, pero ella como la gran líder territorial de la tercera sección. Lo decías, Javier, bueno, mucha expectativa en torno a esta reunión de gabinete que ha convocado. El presidente ya está en Casa Rosada. ¿Qué pensás vos? ¿Cómo se analiza esta derrota? ¿Pensás que pueden ver el día a día de la gente, como vos lo mencionabas, el ataque a los jubilados, al Garraham, el tema de los discapacitados? ¿Lo verán por ahí? ¿Será el tema de las escuchas, las presuntas coimbas que involucran directamente a la hermana del presidente? Un presidente que levantaba la bandera de honestidad y ahora hay un manto de duda ante esta situación. ¿Cómo lo pueden analizar ellos y cómo lo analizás vos también? A ver, yo creo que el argentino promedio uno mira los números de las distintas encuestas desde la década del 90 a la fecha, sí. Y el tema corrupción siempre estuvo entre los primeros problemas percibidos por la ciudadanía. Sí, sí. Digo, desde hace un tiempo a esta parte, la ciudadanía condena la corrupción a través de las urnas, ¿no? Digo, le pasó cuando se puso el manto de duda sobre el tema de corrupción en Cristina, termina ganando Mauricio Macri. Cuando se pone el tema de la corrupción sobre Mauricio Macri, termina ganando Alberto. Cuando se habla del alejamiento de Alberto de la cuestión social y temas de incumplimiento de contratos sociales por parte de Alberto Fernández, termina ganando Javier Milei, y ahora le toca a Javier Milei, ¿no? Digo, sí. Hoy hay un ruido social muy importante en torno a la cuestión de la corrupción, y la ciudadanía termina marcando ese castigo, ese voto castigo en las urnas, porque claro. El electorado también, el núcleo duro del electorado en un electorado se compone por un núcleo duro, por un núcleo un poco más blando que es permeable a las cuestiones cotidianas, que va cambiando de acuerdo al día a día, de acuerdo a la economía, de acuerdo a la percepción de la corrupción, de acuerdo a la gestión que van haciendo cada uno de los gobiernos. Y después tenés un tercer grupo que son los que votan solamente si consideran que su voto va a cambiar algo en una elección. Si consideran que no va a cambiar nada, no van a votar. Entonces, sí. El núcleo duro nunca está alrededor, nunca supera el 30% del electorado. Ese otro sector que es un sector más flexible, más heterogéneo, que vota con el bolsillo, que claro. Vota con la moral, que vota con la opinión del día a día, bueno, ese es el electorado que va cambiando. Creo en ese sentido que el gobierno nacional tiene que tomar nota. Quiero ser optimista en este sentido,
y creo que tiene que tomar nota de esta situación, creo que tiene que generar cambios profundos que le demuestren a la ciudadanía que hay una intención de transparentar la gestión de gobierno, y si bien tanto Caputo como Milei dijeron vamos a profundizar y acelerar el plan de gobierno, me parece que, o quiero creer que se referían al plan macroeconómico y que van a pensar en, junto a los gobernadores, abriendo nuevamente los canales de diálogo institucional con los gobernadores, ir a la micro para tratar de resolver, porque si no, no solamente octubre queda muy lejos, sino el 2027 queda muy lejos. Justamente, a ese punto iba a ir, ¿no? A que queda muy lejos el 2027 y octubre particularmente. Digo, si ayer en la provincia de Buenos Aires fue a votar más o menos la gente que va siempre en las elecciones de medio término, ¿cómo hace también Milei y el gobierno de Milei para de acá a octubre sostener al votante, al que fue ayer, por ejemplo, después de semejante golpe, y lograr que, bueno, que en octubre vuelvan a acompañar como para decir, no pierdo más todavía, ¿no? Después de un golpe, porque también está la desilusión esa de votar al perdedor. Hay un comportamiento en el electorado que también es que cansa, ¿no? Bueno, ahora tengo que en un mes volver a votar a este partido que perdió contundentemente. Es probable que haya todavía menos gente votando o menos votos a favor del gobierno, digo, en principio, más allá de que además el desgaste seguramente acá un mes y medio puede todavía avanzar. Eso por un lado. Y por otro lado, hablando de los electorados, vamos como les va costando cada vez más sostener los gobiernos a quienes gobiernan, ¿no? Digo, perdió el kirchnerismo en su momento de la mano de Scioli, Macri no pudo, fue el primer presidente no reelecto, Alberto directamente no pudo ser ni candidato, ¿no? Porque no tenía ninguna posibilidad, y ahora estamos hablando de un gobierno que no sabemos si llega, digamos, cuando va a la mitad del mandato. Se va haciendo más difícil y cada vez está menos representada, me parece, la sociedad argentina por quienes gobiernan, ¿no? Sí, a ver, vamos por parte. En cuanto a esto último que decís, creo que hay un voto que tiene que ver, un voto gestión y un voto castigo. El voto gestión tiene que ver con premiar o por lo menos sostener aquellas gestiones que benefician o donde la ciudadanía se ve beneficiada, y esto lo vemos en algunas provincias donde hay un acompañamiento de la ciudadanía a los gobernadores. Lo vimos en el año 2023, ¿no? Muchos gobernadores que reeligieron, muchos partidos que sostuvieron su gobierno a partir de la gestión realizada, pero a nivel nacional hay un cambio de gestión cuando la gestión no es buena o cuando el ciudadano percibe que la gestión no es buena. Y por el otro lado, la idea del voto castigo, cuando hay un enojo muy grande por parte de la sociedad con respecto a cómo percibe que el gobernante ha llevado adelante su plan de gobierno y ha cumplido o incumplió sus promesas de campaña o sus promesas de gestión. Entonces, volviendo, más allá de que el núcleo duro va a votar al partido, no importa lo que pase, no importa quién sea el candidato y no importa lo que diga, porque o hay un fanatismo muy grande por X candidato, o hay una enemistad muy grande con tal sector, entonces siempre van a votar o al mejor candidato del otro lado, o siempre van a votar al candidato que te propone el partido, ¿no? Entonces, más allá de ese núcleo duro, digo, hay ese votante volátil del que les hablaba recién, más heterogéneo, que antes era un porcentaje mucho más pequeño, hoy ese porcentaje se está ampliando, y es mucho más grande, y hay mucha gente que ya no vota solo porque mi viejo votaba a tal partido o mi abuelo era de tal partido. Estoy votando qué es lo que me hace mejor o qué es lo que yo creo mejor como ciudadano, ¿no? Bueno, eso está pasando, y eso está generando que claramente haya una demanda de mejor representatividad y de mejor gestión. Eso es muy positivo para la democracia. Digo, no solamente la alternancia es buena, pero también es muy buena la continuidad de los gobiernos, y es muy bueno si el Estado puede controlar al gobierno, y esto es algo que nosotros en la universidad enseñamos permanentemente.
el Estado es permanente, los gobiernos son transitorios, por lo tanto, el Estado es quien tiene que crear los mecanismos para que ningún gobierno pueda sobrepasar las funciones que el Estado le otorga, ¿no? Entonces, en ese sentido, la ciudadanía va votando de acuerdo a lo que percibe que es mejor, no solamente para la sociedad, sino también para sostener ese Estado, porque tenemos una tradición estatista muy grande en América Latina y más aún en Argentina, ¿no? Así que en ese sentido sí, el votante está cambiando con respecto al votante del siglo XX, está cambiando con respecto al votante de principios del siglo XXI, donde el votante, después de pasados 20 años o 15 años de la primera parte del siglo XXI, comienza a votar o comienza a pensar su voto desde otro lugar. Me decías de la primera parte, ¿me recuerdas la pregunta, Gabriel? No, digo que cómo hace justamente el votante que ha ido ayer, hay 2 millones de personas que han ido y han votado por La Libertad Avanza ayer y que seguramente se han desilusionado con el resultado, si realmente después van a volver en octubre, ¿cuánto de eso realmente no se quedará en la casa en octubre ante la derrota o cambiará de elección, cambiará de partido? También está esa situación, ¿no? Votar a un perdedor siempre es difícil, votar siempre al perdedor, Sí. digo. Sí, te agradezco que me lo hayas recordado. Sí, en realidad lo que sucede en estos casos es claramente de que volvemos a los errores estratégicos del armado de campaña. Los purismos de La Libertad Avanza en cada una de las provincias pusieron a los gobernadores a subirse personalmente a esas campañas, ¿no? Entonces, vamos a ver si los gobernadores generan la atracción suficiente como para que estas elecciones legislativas de medio término nacional sean elecciones donde la cantidad de electores supere el 70%. Y en ese sentido, ese 70% va a ser importante cómo va a ser la configuración. Digo, si uno piensa acá en la provincia de Tucumán, por ejemplo, hoy el gobernador pone en la lista de candidatos lo mejor que tiene desde lo territorial, desde lo institucional y desde lo político. Y lo sube al ring de contendientes a Roberto Sánchez y no a Peli, ¿no? En ese sentido. Entonces vemos que el gobernador elige quién va a ser su contrincante, que va a ser Roberto Sánchez. Bueno, creo que en ese sentido hoy está pasando esto que está pasando en Tucumán, se replica en la mayoría de las provincias, donde los gobernadores están jugándose mucho para estas elecciones y seguramente la atracción de electores para votar puede llegar a estar por debajo de la media, pero no muy por debajo de la media. Y vamos a ver también de que La Libertad Avanza, que en este caso no pone en juego ninguna banca para diputados y ninguna banca para senador, puede llegar a ganar algunas bancas, puede llegar a ganar en algunas provincias y obtener tanto banca de diputados como de senadores para alivianar la situación que tiene en el Congreso cada vez que tiene que poner a discutir una ley, pero seguramente también muchos aliados provinciales van a perder esas bancas en manos de La Libertad Avanza. Este proceso de reconfiguración del Congreso claramente va a ser importante para pensar los 2 años de gestión que le quedan y cuánto va a ser el costo del Ejecutivo a la hora de negociar estas leyes. Bueno, Javier, vamos a convocarte nuevamente para charlar porque esto ha dejado y mucho, y sobre todo teniendo en cuenta lo que se viene, ¿no? Las legislativas. Te mandamos un abrazo y nuevamente gracias. No, gracias a ustedes por el espacio y bueno, a disposición para cuando tengamos que volver a conectarnos. Un abrazo gigante. Un abrazo, que tengas un buen día. Javier Guío, que es licenciado en Ciencias Políticas, una lectura muy interesante, ¿no?, de lo que ha sucedido a nivel nacional y también, por supuesto, a nivel provincial. 9:45, tenemos mucho más para compartir. Somos La Tucumana, ya venimos. Desde Tucumán para el mundo, por latucumanafm.com. Comunícate con nosotros, 3813